Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, riesgo eléctrico y sus controles administrativos. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Arroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Inge, activa tu micrófono. Gracias, qué pena con ustedes. Muy buenas tardes, Lina. Bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy, los controles administrativos para el riesgo eléctrico. Un tema bastante interesante que determina dentro de esa jerarquía de los controles cómo podemos intervenir el riesgo, cómo podemos hacer el control para el riesgo eléctrico desde el punto de vista administrativo. Mucho que ver con los aspectos preventivos, con los aspectos previos a un accidente. Ya hemos hablado y hemos visto que los controles pueden ser de tipo preventivo o de tipo reactivo. Estos controles administrativos son controles administrativos. Vamos a definir de qué se trata, cuáles son, cómo se definen, qué incluyen o qué involucran los controles administrativos, y es una herramienta más dentro de esa jerarquía de los controles que nos determina el decreto 1072, donde nos indica que deben existir controles que vayan orientados a la eliminación del riesgo, controles que vayan orientados a la sustitución del riesgo, controles que vayan orientados a los aspectos de ingeniería, de diseño, controles administrativos como estos y los elementos de protección personal. Entonces, dentro de esa jerarquía es muy importante contemplarlos. Ya llegamos a la 12ª sesión dentro de esta ruta del conocimiento para prevención del riesgo eléctrico. Vamos avanzando muy bien de una manera secuencial. Sin embargo, como les repito siempre en esta parte, si se perdieron alguno de los módulos anteriores, no se preocupen, no hay ninguno que sea requisito de otro, se han contemplado sí de una manera secuencial, pero pues no es indispensable que si no vieron el anterior, los dos anteriores, los tres anteriores, no puedan atender, participar, o de pronto que queden como perdidos con la información que se ve en esta sesión. Por el contrario, si no han tenido la posibilidad, los invitamos a que visiten Posipedia y allí podrán encontrar estas sesiones. Los que ya la hayan visto y quieran repetirla, quieran reforzar los conocimientos, recordarlos, refrescarlos, pues pueden volver a ver las sesiones, o sencillamente por conocimiento, si se han perdido alguna, pues ahí queda el registro para que puedan tener el conocimiento. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión? Pues vamos a tener 3 momentos, como de costumbre. En el primer momento vamos a hacer una preevaluación, donde indagamos con 3 preguntas, aspectos que consideramos son importantes saber de nuestra parte, si ustedes tienen ese conocimiento o qué porcentaje de los participantes tienen ese conocimiento. Esto nos ayuda a ir orientando qué tan rápido podemos avanzar en algunos temas y qué otros nos podemos ir deteniendo. El segundo momento, pues la presentación como tal, la presentación magistral de los controles administrativos para el riesgo eléctrico. Y un tercer momento, retomamos el primer momento, el test de evaluación, y ahí nos damos cuenta cómo podemos o cómo hemos avanzado en ese conocimiento, en la acción educativa. Y pues reforzamos aclarando esos temas que de pronto pudieron haber quedado con algún tipo de confusión. Para el desarrollo de la sesión, pues hemos establecido un objetivo general y unos objetivos específicos que pretendemos con esta acción educativa. Lo que pretendemos es hacer una comunicación a todos los participantes sobre los controles administrativos para la prevención de accidentes en riesgo eléctrico.
poderlos definir, saber exactamente cuáles son, cómo se diferencian de los demás controles, por qué se denominan controles administrativos, etc. Y para poder soportar este objetivo general, pues nos hemos basado en 3 objetivos específicos. El primero es repasar todas aquellas medidas de prevención para el control de accidentes con riesgo eléctrico, de acuerdo a la legislación colombiana vigente. No nos podemos desprender de la legislación colombiana. Allí finalmente se establece la necesidad y la obligatoriedad para cualquier tipo de peligro y riesgo de establecer controles, entre ellos los controles administrativos, y pues cómo esas medidas de prevención, esas medidas previas al accidente, pues se constituyen también con los controles administrativos. El objetivo específico número 2 va orientado a definir específicamente cuáles son los controles administrativos para el riesgo eléctrico, cuáles son aquellos controles administrativos que nos sirven como herramienta para controlar accidentes por el contacto con la energía eléctrica. Y el objetivo específico número 3 es hacer esta evaluación, esta socialización del conocimiento para poder identificar y determinar cuáles fueron los conceptos adquiridos sobre los controles administrativos para el riesgo eléctrico. Habiendo dicho esto, como preámbulo, vuelvo y le cedo la palabra a Lina para pasar a la primera parte de la sesión de hoy, la evaluación inicial. Lina, tienes la palabra para la evaluación. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el primer sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Los controles administrativos para el riesgo eléctrico están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria o C, trabajo en alturas. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 92% nos dijo procedimientos de trabajo y capacitación, 0% protección respiratoria y 8% trabajo en alturas. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Reducir el tiempo de exposición al riesgo eléctrico es un control administrativo, ¿sí o no? Seleccionen la respuesta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 87% nos dijo que sí y el 13% nos dijo que no. Bien, vamos con la tercera y última pregunta. Son controles administrativos para el riesgo eléctrico. A, controles de ingeniería, B, elementos de protección personal o C, programas de capacitación y señalización. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 15% nos dijo controles de ingeniería, 20% elementos de protección personal y 65% programas de capacitación y señalización. Bueno, ingeniero, te dejo entonces nuevamente con los participantes para que continuemos, por favor. Ok, Lina, muchas gracias. Bien, pues veo que la mayoría de las respuestas de las personas, pues, acertaron en las preguntas, en las respuestas dadas a las preguntas. Sin embargo, se evidencia especialmente en la segunda y en la tercera pregunta que es necesario aclarar esos aspectos de si reducir el tiempo de exposición al riesgo eléctrico es un control administrativo. Ya lo vamos a ver, le puedo ir anticipando la respuesta, definitivamente sí. Y si son controles administrativos para riesgo eléctrico, los controles de ingeniería y los EPPs
¿no? Son controles administrativos, los programas de capacitación y señalización, pero ya vamos a tener la oportunidad de ver por qué, cuál es la esencia de ese control administrativo. Es importante empezar diciendo sobre los controles administrativos y en general sobre las medidas preventivas que se deben aplicar en las empresas y específicamente para el riesgo eléctrico. Y es que cualquier tipo de trabajo en una instalación eléctrica, pues es necesario que la empresa se haga cargo de medidas de prevención. Ya hemos hablado en otras oportunidades que el riesgo eléctrico o el trabajo con redes vivas, con energía eléctrica vivas o no, es considerado una tarea de alto riesgo. Y como cualquier otra tarea de alto riesgo, pues se deben establecer medidas de prevención para poder trabajar en esas instalaciones, no solamente las instalaciones, en las inmediaciones, cerca de ellas, donde se pueda tener el contacto con este tipo de condición, pues es necesario realizar actividades de prevención. Y entre las actividades de prevención, pues obviamente están los controles administrativos. Esos controles administrativos se adaptan dentro de esas medidas de prevención y control del riesgo en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Hace un momento les indicaba que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, cuando habla de controles preventivos para cualquier tipo de riesgo, pues habla de los controles de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos y elementos de protección personal. Fíjense que los menciona como 5 categorías diferentes. Y por ahí había una pregunta que si los controles de ingeniería o los controles de elementos de protección personal eran controles administrativos. La respuesta está allí porque sencillamente no, son 2 tipos de controles diferentes, el EPP, el elemento de protección personal, y el control de ingeniería es un tipo de control diferente al control administrativo. El control administrativo como tal es una categoría entre los controles. Entonces, el control de ingeniería es otra categoría y los elementos de protección personal es otra categoría. Por lo tanto, los controles de ingeniería y los controles y los elementos de protección personal no hacen parte de los controles administrativos. Hacen parte de las medidas de prevención, sí, pero son categorías independientes. El control administrativo es una categoría independiente de ingeniería y los elementos de protección personal. Ahora, para poder aplicar estos controles, y fíjense que en esta gama de controles que le permite a uno la legislación, pues hay que hacer un análisis de pertinencia, un análisis de suficiencia, un análisis de necesidades para saber cuál puedo aplicar. Y ese análisis, pues lo realiza sencillamente ese administrador del sistema de gestión que a través de esa matriz de peligros y riesgos, a través de ese análisis que realice situacional, de las condiciones y circunstancias que pueden generar accidentes, específicamente hablando, originados por el peligro eléctrico, pues determina qué control utiliza o qué mix de controles puede utilizar, porque es que no son excluyentes. Da una jerarquía de controles, pero no quiere decir que sean excluyentes. Entonces, pueda que algunos no los utilicen, pueda que otros sí, pero lo importante es tener ese portafolio, esa gama de controles para poder escoger de acuerdo a la pertinencia de su aplicabilidad. ¿Qué es importante para esa persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para definir qué tipo de control? Pues primero que tiene que tener un conocimiento pleno de las instalaciones, un conocimiento del desarrollo tecnológico alcanzado para saber qué puede aplicar y qué no puede aplicar para cada situación en particular, conocer la normatividad, no solamente nacional, no solamente legal interna de nuestro país, sino también en otros países qué normas técnicas existen o qué normas legales desde el punto de vista técnico para el control del riesgo eléctrico existen, porque si no son obligatorias, sí pueden ser tomadas como una buena práctica para el control del riesgo. Igualmente las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir y los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que se requirieran o que fueran necesarias atender en una situación particular. Ya con esto podemos indicar la definición o podemos asumir la definición de lo que es un control administrativo y la podemos asumir interpretándola o haciendo una deducción de lo que nos dice el decreto 1072 sobre los controles. El control administrativo
son aquellas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Recuerden que por ahí había una pregunta que nos indicaba que si el tiempo de exposición al peligro era un control administrativo. La respuesta es sí, claro. Son medidas que tienen como fin entonces reducir el tiempo de exposición, y esas medidas que reducen el tiempo de exposición pues pueden ser la rotación del personal, los cambios en la jornada o los cambios en la duración o el tipo de jornada de trabajo. Y alguien puede decir, bueno, pero es que el riesgo de todas maneras está, y de pronto es una desventaja hacer una rotación de personal, porque si bien es cierto voy a tener a esa persona menor tiempo expuesta, sí voy a incrementar el número de personas que van a estar expuestas al riesgo, porque pues viene otra persona también con un tiempo corto de exposición, pero va a seguir expuesto, el riesgo va a seguir expuesto, eso es cierto, y eso es una de las desventajas que vamos a ver. De todas maneras, ese tipo de controles de reducción de la jornada, reducción del tiempo o rotación del personal es totalmente válido, y como se mencionaba hace un momento, dependiendo de la pertinencia, de lo que el analista de seguridad, la persona encargada del sistema de gestión, pues determine si es positivo o no realizar o aplicar ese tipo de controles. ¿Qué otros aspectos incluyen los controles administrativos? Incluye también, por ejemplo, la señalización, la demarcación, los avisos, las advertencias, las zonas de peligro, la demarcación de esas zonas de peligro, la implementación de sistemas de alarma, el diseño e implementación de procedimientos de trabajo, guías, procedimientos, prácticas laborales seguras, controles de acceso, ya sea por controles electrónicos para el acceso, claves, un candado que me evite el paso a un tablero de control eléctrico, etcétera. Son los controles de acceso a esas áreas de riesgo. Un permiso de trabajo también es un control administrativo, y pues todos aquellos que establece uno como guías y procedimientos seguros para el trabajo con un área donde exista esta condición de riesgo eléctrico. Dentro de esos aspectos, dentro de esas medidas preventivas que pueden ser asociadas a los controles administrativos, pues es importante iniciar como con una planeación, con unas inquietudes, con unas preguntas que la persona que va a estar involucrada, que va a estar en contacto con ese peligro eléctrico, pues necesita cuestionarse, necesita hacerse. Entonces, una de esas preguntas es, ¿qué puede salir mal? Y esa pregunta hace parte del análisis de riesgo que está dentro de ese control administrativo, ese análisis previo al desarrollo de esa acción. También preguntarse si la persona que va a realizar esa labor tiene el conocimiento, las herramientas, las experiencias y los documentos suficientes para poder hacer ese trabajo con alguna seguridad. Y de cualquier manera, cualquier persona que esté en contacto con el riesgo eléctrico, pues debe estar en primer lugar muy familiarizado con los procedimientos de seguridad que corresponden a esa labor específica que va a desarrollar. Debe saber usar esos controles específicos que tiene a su disposición para poder saber cómo aplicarlos y en qué momento aplicarlos. Y como siempre, cuando se trabaje con aspectos de seguridad ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, pues usar un buen criterio y un sentido común. Y ese buen criterio y sentido común no es otra cosa que estar preparado para realizar la labor, tener las competencias, la formación, la capacitación, el entrenamiento y la experiencia para desarrollar ese tipo de labor. Y eso, en definitiva, al final de cuentas, es lo que le va a dar un criterio y un sentido común para poder realizar esa acción con total seguridad. Ahora, ya de manera preventiva dentro del control administrativo, para poder realizar las medidas de prevención y control, pues hay algunas exigencias mínimas que ya las hemos mencionado, han estado implícitas en algunos de los aspectos que hemos mencionado. Y estas son conocimiento del área, conocer plenamente el área de trabajo, el área donde va a desarrollar sus funciones, conocer las normas, regulaciones y códigos relevantes. Y fíjense que aquí en este punto no solamente estamos hablando de normas legales, de reglamentación de obligatorio cumplimiento, sino normas técnicas, regulaciones o códigos relevantes que sean necesarios entender, comprender e interiorizar para el desarrollo de la tarea. Es importante también ser muy buen observador,
muy buen observador de las tareas, de las actividades, de las áreas de trabajo, porque allí es donde se identifican los peligros y riesgos y se define cómo se pueden controlar. Y también, pues, tener algún tipo de habilidad para elaborar informes, para hacer la evaluación, para hacer un proceso de datos, etc. Ahora, ¿cómo podemos prevenir los riesgos eléctricos? Pues hay una multiplicidad de herramientas que se tienen, pero pues si estamos hablando específicamente de los controles administrativos, pues podemos hablar definitivamente de las prácticas laborales que se definen como procedimientos previos al desarrollo de la labor. Entonces, dentro de esos procedimientos previos está la planificación del trabajo, y al planificar el trabajo, de una vez estamos planificando las medidas de seguridad que vamos a desarrollar en el trabajo, que vamos a aplicar en el trabajo. Evitar las condiciones de trabajo húmedas que tienen que quedar perfectamente establecido en un procedimiento dentro de ese control administrativo. Saber que si hay cables aéreos de alta tensión, pues estos tienen que evitarse y tienen que establecerse esas condiciones para evitarlos. Usar el cableado y conectores adecuados, mantener las herramientas de una manera adecuada y obviamente planear cómo es el procedimiento de selección y uso de los elementos de protección personal. Ahora, las estrategias de control administrativo que se recomiendan para el control del riesgo eléctrico, pues son múltiples, son variadas. Sin embargo, pues aquí vamos a establecer algunas que, como les digo, pues pueden haber otras más, pueden haber algunas que específicamente para la labor específica pueda que no apliquen, pero lo importante es por lo menos considerarlas. Alguna de ellas es la reducción del tiempo de exposición de la jornada de trabajo en esas áreas de riesgo. Únicamente en esas áreas de riesgo, pues es obvio que si hay menos tiempo de exposición, pues ahí hay un control del riesgo. Como les digo, otras personas pueden decir, no, pero voy a tener más personas expuestas. Sí, ahí es donde está ese análisis de pertinencia que hablábamos al comienzo de qué se puede aplicar. Otra estrategia es establecer programas de selección, compra, entrega y control para el uso de elementos de protección personal, porque se requiere saber específicamente para el riesgo eléctrico, pues, cuál es la protección visual que requiere, cuál es la protección facial, cuál es el calzado que se requiere, cuál es el nivel de energía que se va a manejar, si ese elemento de protección personal es suficiente o no suficiente para ese riesgo al cual estoy expuesto. Uno puede estar pensando que está utilizando una herramienta dieléctrica y que es suficiente, pero resulta que para el nivel de tensión que va a manejar no es suficiente, o que está utilizando unos guantes dieléctricos, pero resulta que para el nivel de tensión esos no son los indicados. Entonces hay que establecer esos programas que me puedan indicar cuál es la selección correcta de los elementos de protección personal para así mismo hacer la compra, entrega y el control de uso de los elementos. Y otra estrategia es establecer programas permanentes de inducción, entrenamiento, capacitación, que van orientados a la ejecución del trabajo, al conocimiento del riesgo y al uso y reposición de los elementos de protección personal. Entonces, estos son estrategias para el control administrativo que se recomienda en esta situación. Ahora, desventajas, claro. Todos los controles tienen desventajas. Algunas desventajas de los controles pues pueden ir determinadas en los costos, otros pueden ir determinadas en su efectividad, en si evitan el accidente o minimizan sus consecuencias, como en el caso de los elementos de protección personal, que esa es una de sus desventajas. Pero específicamente si hablamos de desventajas en los controles administrativos, pues a pesar de que ellos pueden aumentar la eficacia de una intervención, porque son controles previos al accidente, porque están basados en capacitación, están basados en guías, están basados en disminución de la jornada laboral, pues las desventajas precisamente están allí. Esa rotación de trabajadores, pues si bien es cierto, reducen la exposición de cada individuo durante la jornada de trabajo, pero aumenta el número de trabajadores que van a estar sometidos a exposiciones durante periodos cortos de tiempo. Y las habilidades, competencias, etcétera, a pesar de que los trabajadores obedecen a una habilitación para que puedan desarrollar el trabajo, pero pues no todos tienen ese mismo
ese mismo nivel de competencia al desarrollar el trabajo. Entonces, allí puede haber una desventaja en la misma rotación. Igualmente, una desventaja es que a medida que se conoce más sobre los agentes peligrosos y esos mecanismos de acción, hay exposiciones picos o de poca duración que pueden representar mayor riesgo al que se estimaría por una exposición media. Entonces hay momentos en el día en que la exposición puede ser mayor a otros momentos. Entonces, si se reduce a tiempos más cortos, pues las personas que van a estar expuestas en esos picos de exposición, pues van a estar más expuestos y allí puede haber un problema. Y también esa modificación de prácticas de trabajo puede representar un importante reto de aplicación y seguimiento, así como reducir la eficacia del trabajo que se quiere lograr al final. Entonces, si bien es cierto, pues la persona está menos expuesta, pero al final el rendimiento o los objetivos finales del trabajo pues se pueden venir afectados en ese sentido. Ahora, también las actividades administrativas que se deben considerar para fortalecer la intervención para el control de ese riesgo son, entre otras, primero, realizar el diseño y organización de los sistemas de trabajo, solicitar a proveedores de los maquinarias, de los equipos que son energizados, el suministro de esos programas de mantenimiento preventivo y correctivo y cuidados especiales durante las paradas de producción o no programadas, porque finalmente son equipos que son energizados y es necesario saber cómo se manejan en esos procesos de mantenimiento o de parada. Emplear únicamente proveedores que ofrezcan una garantía de calidad y seguridad en el abastecimiento de los elementos de protección personal en relación a los riesgos evaluados, porque si bien es cierto, puedes decir, es que este es dieléctrico, es que está confirmado de protección hasta este nivel de tensión, pero ¿se confía realmente en ese proveedor? Entonces es necesario hacer esa selección donde se ofrezca una garantía de calidad total. Suministrar ese equipo apropiado para el trabajo en las operaciones de mantenimiento y mantener siempre disponible en los sitios de trabajo el inventario de todas las herramientas, máquinas, equipos que utiliza la empresa, así como su instructivo de uso. ¿Qué otros controles administrativos es importante aplicar? La demarcación, la señalización de no solamente de áreas, de circuitos, de elementos, de equipos, de máquinas, donde hay posibilidad de contacto con energía eléctrica, hasta dónde puede llegar un individuo para que tenga una razonable seguridad de que no va a estar en contacto con un circuito energizado. Igualmente, la programación, la realización, la planeación de inspecciones periódicas con unas listas de chequeo ya previamente establecidas, elaboradas para poder verificar equipos, circuitos, máquinas, herramientas que se emplean en el lugar de trabajo, de acuerdo obviamente a un programa general de inspecciones que se ha establecido en la empresa. Otro control administrativo es el establecimiento de programas permanentes de capacitación, de educación, de entrenamiento en riesgo eléctrico para todos los trabajadores. No basta con decir es que ya se dio esa capacitación, es que esa inducción o ese programa o ese entrenamiento ya se hizo a comienzo de año o a comienzo de semestre. No, es una capacitación continua, es una educación permanente en riesgo eléctrico para poder promover esas buenas prácticas de trabajo que permitan realizar esa labor de una forma segura. Igualmente, la comunicación, la información a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el trabajo, no solamente riesgos eléctricos, sino los demás riesgos que están presentes, porque uno puede desencadenar en otro. Si hay un riesgo mecánico que puede perforar la protección dieléctrica que tenemos en algún elemento de protección personal, pues el trabajador tiene que saberlo para que esté prevenido sobre eso y esté verificando que eso no pueda suceder. Los resultados de evaluaciones a las condiciones de riesgo, a la matriz de peligros y riesgos, etc. Igualmente, como parte de esa capacitación y ese entrenamiento, pues es necesario instruir a todos los trabajadores en el manejo cauteloso de los circuitos, de los elementos que pueden estar energizados, de equipos, máquinas, herramientas que están alimentados con energía eléctrica, en la lectura y comprensión de esos procedimientos que se han establecido como seguros para el desarrollo de la labor, en el entendimiento de los manuales de operación o en el hábito de leer los manuales de operación y mantenimiento de equipos y maquinarias, y obviamente incluidas las fuentes generadoras de riesgo eléctrico. ¿Qué otros
elementos se involucran o incluyen los controles administrativos. La comunicación es básica. Ahorita hablamos de informar a los trabajadores, pero también esa información va a través de publicaciones, de publicar esa información a los trabajadores sobre prevención y comunicación de riesgos. Es uno de los elementos fundamentales que incluso están determinados en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, donde uno de los capítulos que hay que cumplir es la comunicación del riesgo a los trabajadores. Y más, con mayor razón y con mayor sentido cuando hablamos de tareas de alto riesgo. Entonces, esa publicación de información para trabajadores sobre prevención y comunicación de los riesgos y que estén plenamente informados, me refiero a los trabajadores, sobre los riesgos que para su seguridad supone la exposición a peligros eléctricos. ¿Qué sucede fisiológicamente en su organismo si entra en contacto con la energía eléctrica? ¿Qué puede perder? ¿Qué puede sufrir? Desde quemaduras, pues de la sencilla, simple sensación de hormigueo hasta la electrocución. Entonces, eso es importante que lo sepa el trabajador. Y de esta manera, pues se logra, obviamente, el entendimiento pleno del trabajador y de allí, pues su colaboración en la aplicación de esas políticas, esas normas, de esas guías, de esos procedimientos que desde el punto de vista administrativo se han establecido. Igualmente como la conciencia de la necesidad del uso del elemento de protección personal y en general de la necesidad del autocuidado, de tomar esos aspectos de autocuidado, de prevención, del control del riesgo como algo intrínseco, como algo que los demanda su manera de ser, como su comportamiento y su conducta. Otro aspecto importante es establecer en la empresa programas de orden, limpieza y seguridad y verificar permanentemente su cumplimiento. Asimismo, establecer normas, estándares, normas de higiene personal, orientadas, obviamente, a estimular la responsabilidad del autocuidado conjuntamente con la responsabilidad que tiene todo el empleador, nuestro empleador, para facilitar su cumplimiento. Y por último, pues hacer énfasis en la prohibición de prácticas inseguras. Somos muy dados a tomar atajos de esos procedimientos y normalmente los atajos que se toman un procedimiento para poder saltarse un procedimiento o poder hacer el trabajo de una manera más rápida, pues van en contra de la seguridad. Entonces, hay que hacer énfasis en esa prohibición de esas prácticas inseguras, como eliminar dispositivos de seguridad en los equipos, retirar guardas, protectores, realizar mantenimiento con equipos o redes energizadas cuando hay un protocolo, un procedimiento que indica que lo primero hay que hacer un corte visible, operar equipos sin autorización, operar máquinas o equipos de manera diferente a la establecida por el fabricante, etc. Entonces, normalmente esos atajos que se toman, como eliminar los dispositivos, retirar guardas, no hacer el corte, etcétera, etcétera, son atajos, a eso lo llamo atajos, van en contra o en perjuicio de la seguridad. Entonces, esas deben estar proscritas, deben estar eliminadas, deben estar prohibidas de cualquier manera, porque definitivamente son prácticas inseguras. Otras condiciones a contemplar dentro de los controles administrativos es el acceso de personal autorizado o no. Entonces, personal que no esté directamente vinculado con la empresa, que sea externo, como contratistas, visitantes, etcétera, pues así no tengan como esa relación laboral directa con la empresa, dependen o deben o es necesario que cumplan nuestros aspectos, nuestras normas de seguridad y salud del trabajo. Entre ellas, pues el uso de elementos de protección personal en esas áreas donde pueden estar expuestas al riesgo eléctrico. Obviamente elementos de protección personal orientados al control de ese riesgo. Que no es un trabajador nuestro, pues tenemos que garantizar que ellos estén cumpliendo con esos parámetros. Que son visitantes, pues con mayor razón tenemos que suministrarle en caso de que haya una visita a esas áreas y que sea totalmente necesaria por algún control, por algún seguimiento, por alguna verificación, etcétera, pues es necesario que tengan los elementos de protección adecuados. Igualmente, implementar en la empresa programas de selección, adquisición, instrucción, uso, limpieza y mantenimiento de esos elementos de protección personal es básico y fundamental. Fíjense que se habla mucho que es la última línea de protección
que es a lo último que se debe recurrir el elemento de protección personal, pero como ya lo había mencionado en una sesión anterior de elementos de protección personal, siempre tienen que estar allí los elementos de protección, siempre tienen que estar allí y siempre tienen que estar los que deben estar. Cuando digo los que deben estar, es aquellos que me den una garantía de protección. Entonces, eso de que la jerarquía de los controles y que es el último a recurrir, en realidad, vuelvo y repito, como lo dije en esa presentación, yo lo pondría de primero en la jerarquía. Es importante esa reducción del número de trabajadores expuestos, buscar la manera, buscar las alternativas, disminuir el número de personas que entren en contacto con estas fuentes generadoras de riesgo eléctrico. Reducir igualmente la duración e intensidad de la exposición de los trabajadores a fuentes generadoras de energía eléctrica y la frecuencia con la que tiene que estar en ese lugar. Es importante diligenciar y guardar registros sobre capacitación, en identificación y evaluación de riesgos asociados a esa operación y el mantenimiento de redes, circuitos, equipos, máquinas, herramientas energizadas, etc. Y muy importante también la delimitación y señalización de áreas restringidas por presencia de fuentes generadoras de riesgo eléctrico. Fíjense que esos controles administrativos, empezando a hacer como un primer resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues van orientados a reducir el tiempo de exposición, ya sea por reducir el tiempo o la permanencia de las personas en contacto del riesgo eléctrico. Va en los temas de entrenamiento, de capacitación, de formación, de habilitación del trabajador para esas labores. Va en los temas de señalización y demarcación y va en el tema de guías y procedimientos seguros. Guías y procedimientos para desarrollar el trabajo, guías y procedimientos para selección de uso de elementos de protección personal, guías para la labor, el paso a paso para la labor, guías para la inspección de los elementos, etcétera, etcétera. Uno podría resumir esos controles administrativos entonces en dos grupos. Bueno, ¿cuáles son los controles administrativos que puedo desarrollar con el factor humano, es decir, con el trabajador? ¿Y cuáles son los controles administrativos que puedo desarrollar o que podría desarrollar con el factor trabajo? ¿Y de dónde sale esto? Pues muy sencillo. Cuando hablamos de una investigación de accidentes de trabajo, siempre el protocolo de investigación de accidentes de trabajo me indica, vea, usted busque las causas reales del evento y esas causas reales del evento pueden estar o relacionadas con el trabajador o relacionadas con el entorno laboral. Entonces, como allí está enfocada la investigación, allí está la génesis, está el origen de un accidente y lo que estamos buscando, partiendo del accidente hacia atrás, es que el accidente no tenga un detonador, que es el riesgo, el contacto de una fuente de energía con el trabajador. Y ese riesgo, el peligro, que es la condición y circunstancia, pues a este peligro, ¿dónde le ubico controles? Y si el peligro me va a afectar o puede ser generado desde el factor humano o el factor del trabajo, pues el control también empiezo a segmentarlo desde el punto de vista del factor humano y desde el punto de vista del factor trabajo. ¿Cómo abordamos entonces el control administrativo desde este enfoque de factor humano y factor trabajo? Pues en el factor humano, lo que hemos mencionado, entrenamiento, supervisión al trabajador, los aspectos de contratación. Los aspectos de contratación pues van orientados al perfil que debe cumplir la persona que va a desarrollar el trabajo eléctrico, la competencia que debe tener esa persona de entrenamiento, de capacitación, de experiencia, de habilidades, etcétera, las inspecciones que debe realizar este trabajador de acuerdo a un programa general de inspecciones y la capacitación que va a complementar los temas de entrenamiento y competencia. Ahora, para el otro factor, que es el factor de trabajo, pues, ¿cómo hacemos ese control administrativo? A través de programas. De un programa pues es un documento que tiene unos objetivos, que tiene unas indicaciones, que tiene unos responsables, que tiene unos indicadores, que tiene un paso a paso
que tiene un seguimiento, que tiene un control. Entonces, programas de mantenimiento, programas de selección, ya sea de selección de equipos, de selección de personal, programas de formación, de capacitación, de entrenamiento, los manuales de operación, los programas de señalización y los programas de auditoría o seguimiento para el control de los riesgos. Entonces, allí vemos cómo podemos, desde el punto de vista del factor humano y factor de trabajo, hacer ese control efectivo a esas condiciones que me generan un accidente. Y todo esto desde el punto de vista de control administrativo. Seguramente cuando hablo de controles de ingeniería, pues habrá unos controles de ingeniería que pueden enfocarse en el factor humano y otros controles de ingeniería que hay en el factor de trabajo. Cuando hablamos de protección, pues hay algunos factores, algunos controles de protección personal al factor humano y otros controles de protección, obviamente no personal, pero sí en el factor trabajo, porque es una protección colectiva, una protección a maquinaria, una protección de equipos, una protección de redes, una protección de circuitos, etc. Y así sucesivamente para los diferentes controles podríamos identificar dónde podemos aplicar en el factor humano y en el factor trabajo. Cuando hablamos de esos controles, controles administrativos en el factor trabajo y mencionábamos específicamente programas de mantenimiento, programas de selección, programas de formación, etcétera, pues esos programas tienen un proceso administrativo lógico, simple, necesario, fundamental e indispensable para poderlo desarrollar. El primero es la planeación, y la planeación va desde el diagnóstico inicial, cuál es el punto cero, cuál es el punto de partida, cuál es la situación presente en el punto de partida, para que a partir de ese diagnóstico inicial se pueda establecer un plan de trabajo o un plan de acción. El segundo paso en la implementación de ese programa es la implementación propiamente dicha, donde voy a establecer una estandarización de pasos, una normalización de cuál es la secuencia de lo que debo realizar en ese programa y obviamente una validación que me permita establecer si esa estandarización de pasos es la que realmente debo seguir o no. Ya habiendo tenido la planeación y el borrador de ese programa, por llamarlo de alguna manera, un borrador final de ese programa ya validado, pues me queda hacer la divulgación de ese programa. ¿A quién? Pues a los usuarios, al trabajador, al que va a ser usuario de la actividad. Y esa divulgación pues se hace a través del entrenamiento, la capacitación y acciones de seguimiento y supervisión hacia el trabajador. Y por último, el último paso de esa implementación del programa es hacer la evaluación y verificación a través de los indicadores que he establecido para el éxito del programa y un seguimiento a través de auditorías que me permitan establecer si cumplí los objetivos establecidos en esa planeación y por lo cual en ese diagnóstico inicial pues me propuse cumplir. Otro aspecto fundamental dentro de los controles administrativos es la señalización. Hablamos que la señalización de áreas, la señalización de equipos, la demarcación de áreas, la señalización de circuitos, la señalización de áreas, etcétera, etcétera. Y señalización, pues encontramos una amplia gama de señalizaciones desde preventivas, informativas, de advertencia, de seguridad, de peligro, etcétera, 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 que tiene su propio protocolo, tiene su propio código de colores. Pero lo importante es estar perfectamente documentado, por eso ahí en algunos de los controles administrativos indicamos, ahí es necesario identificar cuáles son las normas y códigos relevantes. Y uno puede pensar normas y códigos relevantes, bueno, los relacionados con electricidad, los relacionados con redes eléctricas, y fíjense que hay otros códigos relevantes como por ejemplo la señalización, cómo se deben establecer, cómo se deben utilizar, cómo se deben usar. Entonces se recomienda que máquinas, equipos, redes, tableros, etcétera, pues tengan una señal luminosa o acústica de aviso cuando se van a poner en marcha o cuando se van a energizar. Se recomienda que esas zonas susceptibles de alcanzar temperaturas elevadas pues estén pintadas de color rojo para que una persona identifique que existe ese riesgo y se mantenga alerta a la proximidad de las zonas. Y hay que tener presente que una señalización no elimina el riesgo, simplemente avisa que hay la existencia del riesgo,
pero pues no lo va a eliminar ni va a hacer ningún tipo de protección adicional, simplemente ese anuncio, esa advertencia que existe o puede existir la posibilidad de que un daño se materialice. En los controles administrativos, pues muy importante considerarlo, y lo mencionamos en diapositivas pasadas, los manuales de operación. Es importante que existan los manuales de operación. Es un control administrativo el pedirlo al fabricante, al pedirlo al diseñador del proceso o desarrollar los manuales de operación si están a nuestra responsabilidad. Porque es lo mínimo que debe tener un proceso o una labor, una tarea que se va a desarrollar. Y ese manual de operación, pues lo mínimo que esperaríamos encontrar un manual de operación, pues es la asignación a quién va a desarrollar el trabajo, quién está habilitado para desarrollar el trabajo, quién está autorizado para la realización del trabajo. La máquina, la herramienta alimentada con energía eléctrica no debe funcionar sin los sistemas de protección previstos, y eso debe estar incluido en ese manual de operación. Igualmente se debe vigilar que el uso real responde al método de trabajo que se ha previsto desarrollarlo y que no se está utilizando ese equipo o no se está trabajando en esa área con un método de trabajo totalmente diferente. Y ese método de trabajo pues incluye el uso necesario o el uso que se requiera de elementos de protección personal y de ropa de trabajo, dependiendo si se necesita una ropa para arco eléctrico, aislante, bueno, lo que se requiera en ese punto específico. Y se deben dictar normas estrictas sobre aspectos complementarios con la indumentaria o la ropa de trabajo. Ropa sobre ropa ajustada, sobre prendas que sobresalgan o cuelguen como corbatas, pañuelos, etcétera, cómo se debe llevar el cabello, los accesorios, que no está permitido ningún accesorio metálico ni no metálico, ni anillos, pulseras, adornos, sean metálicos o no, metálicos menos, pero igual de ningún tipo de material. En los manuales de operación, también hay que contemplar que debe estar en español. Seguramente hay equipos, máquinas, herramientas, etcétera, que pues vienen con un idioma extranjero y es necesario que estén en esa fuente de información necesaria que esté en español. Muy importante ese recordatorio de las indicaciones contenidas en la señalización y demarcación del área, si es el caso, por indicaciones que permitan facilitar el mantenimiento. Por ejemplo, quién es el fabricante o quién es el importador, cuáles son las personas que tienen autorizado por el fabricante la reparación o el servicio, cuáles son las condiciones previas a una utilización, cuándo se puede determinar que está habilitado para usar o no, etcétera, etcétera. Otra información importante, instrucciones incluyendo los planos, esquemas, si es necesario, para poder efectuar sin riesgo cualquier tipo de operación como la puesta en servicio, la utilización, el mantenimiento, el transporte, el montaje, el desmontaje, el mantenimiento de herramientas, las instrucciones de entrenamiento, capacitación, etcétera. Y si fuese necesario en el manual de instrucciones también advertir las contraindicaciones de uso. En qué circunstancias se puede hacer el uso y en qué circunstancias definitivamente no puede hacerse el uso. Ahora, ¿cómo podemos prevenir los peligros eléctricos con control administrativo? Yo creo que después de lo que hemos hablado, lo podemos ir reduciendo, pero vamos a especificarlo. Primero, hay que planificar el trabajo y las medidas de seguridad. Hemos visto que la planificación del trabajo es fundamental. Hacer la planificación es básica, es fundamental, es necesaria. Y en esa planificación, pues hay que contemplar los aspectos de seguridad. Es decir, no solamente hay que planificar cómo hago el trabajo, sino también es necesario planificar cómo realizo el trabajo de manera segura o cuáles son los controles que debo aplicar, no solamente los controles administrativos, sino en el control administrativo hay que prever qué otro tipo de control se debe desarrollar. Y esa hace parte de la planificación, reconocer, evaluar y controlar todos los peligros, pues obviamente requiere un esfuerzo y ese esfuerzo se hace a través de la planificación. La planificación
pues sencillo, la puede hacer uno con el conocimiento del proceso, con el conocimiento del proyecto, con el conocimiento de la labor, pero es muy importante que si hay otras personas involucradas en el proyecto, pues planificarla junto con otras personas porque finalmente da más ideas y más utilidades. Finalmente, como cualquier actividad de alto riesgo, pues hay que trabajar mínimo con un compañero. No hay que trabajar solos y ambas personas deben estar plenamente capacitados en atenciones de emergencia, en reanimación cardiopulmonar, en atención de primeros auxilios, porque pues cualquiera de los dos puede verse afectados. En esa planificación, saber cómo controlar los equipos, que quede claramente en esos procedimientos, cómo apagar y cortar la corriente de los circuitos, cómo bloquear e identificar con etiquetas y los circuitos eléctricos y el equipo. Ya hemos visto en otras presentaciones cómo se da ese tema de las 5 reglas de oro en con riesgo eléctrico, y también vimos específicamente cómo se hace el etiquetado y el bloqueo. Antes de realizar cualquier trabajo en un circuito es necesario interrumpirlo y eso debe quedar claramente establecido en la guía del procedimiento desde el punto de vista administrativo. Bloquear, identificar con etiqueta y panel de distribución, esto hace parte del procedimiento que se establece. Y antes de realizar cualquier tipo de inspección o arreglo de equipos, aún en esos circuitos de bajo voltaje se debe interrumpir la corriente en la caja de interruptores, y esos son elementos que de la planificación deben quedar documentados en ese proceso de control administrativo. ¿Qué más tiene que quedar en el control administrativo? Establecer claramente en ese procedimiento el uso de cables y conectores que sean correctos al nivel de tensión que se va a manejar. Revisar esos cables de alimentación, las extensiones, etcétera. Usar el cable correcto, probando con regularidad para comprobar la continuidad de la conexión a tierra, usando el tester, estableciendo esos procedimientos, esas guías y procedimientos correctos. Mantener las herramientas correctas y en buen estado. Entonces, no solamente es el uso y mantenimiento de las herramientas de manera adecuada, sino también la adquisición de esas herramientas correctas y apropiadas para el tipo de trabajo a desarrollar, y es otro elemento que debe quedar en las guías y procedimientos. Y establecer normas básicas como no dejar el cabello suelto, usar la protección adecuada para los pies, usar el casco y en general los elementos de protección necesarios. Entonces, fíjense que, en resumen y concluyendo, los controles administrativos van orientados a lo que hago previo a la exposición al riesgo. Son las medidas preventivas que hago antes de ponerme en control del riesgo y van orientadas a la disminución de la jornada laboral para la persona que está expuesta, o más que la disminución de la jornada laboral, la disminución del tiempo de exposición. Va orientada a la capacitación, formación y entrenamiento antes de desarrollar las labores. Va orientada a la señalización y demarcación de áreas, y va orientada a esos procesos de capacitación, formación, habilitación, y por último al establecimiento de protocolos, guías, procedimientos, de pasos a seguir cuando se está enfrentando a el contacto con energía eléctrica. Bueno, habiendo dicho esto, les cedo la palabra nuevamente a Lina para que por favor nos oriente en la aplicación de la prueba. Lina. Gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Los controles administrativos para el riesgo eléctrico están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria o C, trabajo en alturas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 95% nos dijo procedimientos de trabajo y capacitación.
1% protección respiratoria y 4% trabajo en alturas. Ingeniero. Correcto, bueno, mejoramos aquí en los porcentajes. No me explico por qué se escoge como un control administrativo una protección respiratoria o un trabajo en alturas. Control administrativo, definitivamente, como lo mencionamos, pues tiene que ver con esos procedimientos de trabajo y capacitación. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. ¿Reducir el tiempo de exposición al riesgo eléctrico es un control administrativo? ¿Sí o no? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 92% dijo que sí y el 8% nos dijo que no, ingeniero. Bueno, definitivamente reducir el tiempo de exposición al riesgo eléctrico es un control administrativo. Lo mencionamos varias veces durante la presentación, lo mencionamos incluso al final. Tiene sus desventajas. De pronto las personas que contestan que no, pues consideran que no es un control, más que un control administrativo, que eso no es ningún tipo de control porque de todas maneras la persona va a estar expuesta si sea más corto tiempo y van a haber más personas expuestas porque el trabajo se tiene que hacer, pero es considerado un control administrativo la reducción del tiempo de exposición. Gracias, ingeniero. Y vamos con la tercera y última pregunta. Son controles administrativos para el riesgo eléctrico. A, controles de ingeniería. B, elementos de protección personal. O C, programas de capacitación y señalización. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. 100% controles de 5% elementos de protección personal y 87% programas de capacitación y señalización, ingeniero. Bueno, habíamos hablado de que habían diferentes categorías de los controles. Controles de ingeniería y elementos de protección personal son categorías diferentes a los controles administrativos. Entonces, la respuesta correcta es la C, programas de capacitación y señalización. Un control de ingeniería o un elemento de protección no es un control administrativo. Los programas de capacitación y señalización son controles administrativos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias y gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Y bueno, como siempre, entonces nos vemos en una próxima. Claro que sí, Lina. Muchas gracias a todos por su participación. Como siempre, los invitamos a que consulten Posipedia. Queda disponible también la bibliografía de esta presentación y con mucho gusto, pues, mantenemos en contacto. Ingeniero, si ellas observan encontrarán todas las grabaciones de nuestras activas, presentaciones y material de apoyo. También el cronograma. Escriban y sigan participando de nuestra programación. Que tengan una feliz. Vamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca,
puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.